Bienvenidos a este devocional, en el cual abordaremos un tema relevante y para algunos polémico: el rol de la mujer en la Iglesia moderna. A lo largo de la historia de la Iglesia, el papel de la mujer ha sido motivo de debate y discusión. Pero, ¿cuál es la visión bíblica sobre el lugar y el rol de la mujer en la comunidad cristiana? ¿Qué podemos aprender de las Escrituras para entender mejor cómo Dios ve a las mujeres en el ministerio? Nuestro versículo para comenzar es Gálatas 3:28, donde el apóstol Pablo declara: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este mensaje de unidad en Cristo nos ofrece una perspectiva profunda y radical sobre la igualdad de valor y dignidad entre hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo. La discusión sobre el rol de la mujer en la Iglesia abarca muchos aspectos, desde los roles tradicionales en el hogar hasta el liderazgo en la comunidad cristiana. El contexto cultural, las interpretaciones bíblicas y las prácticas eclesiales han influido en cómo entendemos el papel de la mujer en el ministerio. La Biblia es clara al afirmar que tanto hombres como mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que ambos tienen un valor igual y una dignidad intrínseca ante los ojos de Dios. El propósito y la misión que Dios da a la humanidad no excluyen a las mujeres, ellas son coherederas de la gracia de Dios y partícipes de su obra redentora. En toda la Escritura, vemos ejemplos de mujeres que desempeñaron roles importantes en la historia del pueblo de Dios. Débora fue jueza y líder en Israel, Esther salvó a su pueblo con valentía, y en el Nuevo Testamento encontramos a Priscila, quien junto a su esposo Aquila, enseñó la palabra de Dios a otros, incluso a hombres como Apolos. Estos ejemplos nos muestran que Dios llama y usa a las mujeres de maneras significativas y poderosas. En muchas tradiciones cristianas, las mujeres han asumido roles de servicio y apoyo, como la enseñanza en escuelas dominicales, la organización de actividades y la ayuda en obras de misericordia. Aunque estos roles son importantes y deben ser valorados, muchas mujeres sienten el llamado de Dios a un liderazgo más visible y activo dentro de la Iglesia. Pablo, en 1 Corintios 12, nos recuerda que el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros, cada uno con diferentes dones y funciones, pero todos necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Esta enseñanza nos invita a reconocer y valorar todos los dones y llamados de Dios, independientemente del género. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que han sido motivo de gran controversia en esta discusión, como 1 Timoteo 2:12, donde Pablo dice: no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Este versículo ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos sostienen que prohíbe a las mujeres enseñar o liderar en la Iglesia, mientras que otros argumentan que el contexto cultural de la época influye en su significado y aplicación. La comprensión de estos versículos requiere un análisis cuidadoso y equilibrado. Debemos recordar que Pablo también destaca a mujeres como Febe, a quien llama diaconisa, y a Junia, quien es considerada como digna de apóstol en Romanos 16, del 1 al 7. Esto sugiere que la interpretación de estos pasajes debe considerar tanto el contexto cultural como el contexto general del ministerio del apóstol Pablo. En Gálatas 3:28, Pablo hace una declaración radical de igualdad en Cristo que desafía las divisiones sociales, étnicas y de género de su época. Esta unidad espiritual no anula la diversidad de dones y llamados en el cuerpo de Cristo, sino que establece una base de dignidad y respeto mutuo. El llamado de Dios no se basa en el género, sino en su voluntad soberana. 1 Pedro 4:10 nos exhorta a todos a ministrar a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así, tanto hombres como mujeres son llamados a usar sus dones para edificar a la Iglesia, con respeto y en obediencia a las Escrituras. A lo largo del Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de mujeres que jugaron roles activos y a menudo de liderazgo en la Iglesia primitiva. Por ejemplo, Priscila, junto a su esposo Aquila, instruyó a Apolos en el Evangelio, y Febe fue una diaconisa en la iglesia de Cencrea. También está Lidia, quien hospedó a Pablo y ayudó en la expansión de la iglesia en Filipos.
Estos ejemplos demuestran que las mujeres fueron una parte integral del movimiento cristiano desde sus comienzos y sirvieron en roles de influencia y liderazgo. Estos testimonios deben alentarnos a reconocer y valorar el llamado de Dios en las mujeres que desean servir en el ministerio. En la iglesia moderna, las mujeres enfrentan desafíos cuando desean servir en el ministerio. Algunos círculos pueden aferrarse a interpretaciones estrictas que limitan su participación, mientras que otros pueden aceptar un enfoque igualitario sin una sólida base bíblica. La clave es buscar el equilibrio, honrar las escrituras y respetar la diversidad de dones sin dejar de reconocer el valor y la dignidad de cada creyente. Es esencial que las iglesias trabajen para crear un ambiente donde tanto hombres como mujeres puedan usar sus dones para la gloria de Dios. La iglesia necesita el testimonio y el liderazgo de mujeres llenas del Espíritu Santo, dispuestas a servir y a dar testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. En conclusión, el rol de la mujer en la iglesia moderna debe ser visto a través del lente de la unidad en Cristo y la diversidad de dones. Las Escrituras nos invitan a trabajar juntos, hombro a hombro, para cumplir con la misión de Dios en el mundo. Si bien pueden existir diferentes opiniones sobre ciertos roles específicos, lo fundamental es reconocer que el Espíritu Santo capacita a hombres y mujeres para la obra del ministerio. Nuestro llamado, tanto para hombres como para mujeres, es a servir con humildad, amor y obediencia a Dios, entendiendo que cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario y valioso. Al final, debemos recordar que nuestra identidad y valor no están determinados por el rol que ocupamos, sino por nuestro lugar como hijos de Dios, redimidos y unidos en Cristo. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu propio rol en la iglesia. Si eres mujer, ¿sientes que Dios te ha llamado a un ministerio específico? ¿Te sientes libre para responder a ese llamado? Si eres hombre, ¿apoyas a las mujeres en sus dones y llamado ministerial? Recordemos las palabras de 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que podamos juntos, hombres y mujeres, vivir esta misión con gratitud y colaboración en el cuerpo de Cristo. Te espero el día de mañana para que juntos escudriñemos la palabra de Dios y estemos siempre en intimidad con Él. Es tiempo de fe, de escuchar a Dios y de su poder. Aquí en su amor vamos a crecer, cada día más cerca de Él.